El ser humano tiene algo en potencia que puede llevar a la realización. De la misma manera que una bellota tiene en potencia llegar a ser un roble, y si las condiciones son las óptimas, un roble majestuoso, el ser humano también tiene un potencial. Y si las condiciones son las óptimas, ese ser humano se puede convertir en un ser humano virtuoso. Hola, soy Nacho Bañeras, soy filósofo, director de la plataforma Cura Sui Cura Mundi, que es un término latín que quiere decir el cuidado de uno mismo y el cuidado del mundo. A partir de ahí, en esta charla me gustaría presentar brevemente el estoicismo y mirar de hacer una práctica que nos acerque a este estilo de vida al que nos invita esta escuela filosófica. Siempre que presento el estoicismo, lo presento como una escuela que entiende que la filosofía es determinado estilo de vida. Y afinando un poco más, es aquella filosofía que busca hacer aparecer en nosotros la serenidad. La serenidad entendida como paz interior, la serenidad entendida también como un poder gozar de los bienes internos, un poder gozar del estar vivo, si lo queremos poner en palabras actuales. Y por tanto, lo que nos va a ofrecer el estoicismo es un conjunto de herramientas, un conjunto de disciplinas, en realidad, de ejercicios para irnos acercando a esta experiencia de serenidad. También, previo a adentrarme en ello, quisiera resaltar que para los estoicos el ser humano ya es alguien que, por definición, es alguien que lleva dentro de sí esa serenidad. Por tanto, solo tenemos que desbrozar el camino, limpiar el camino, escuchar de una forma más profunda para encontrar esta serenidad que nos define o que para los estoicos incluso podríamos decir que es nuestra esencia. Los estoicos, pero gran parte de la filosofía antigua, entendía que el ser humano tiene algo en potencia, como cualquier animal o cualquier elemento de la naturaleza, que puede llevar a la realización. De la misma manera que una bellota tiene en potencia llegar a ser un roble, y si las condiciones son las óptimas, un roble majestuoso, el ser humano también tiene un potencial. Y si las condiciones son las óptimas, es decir, si hay un cultivo en ese ser humano se puede convertir en un ser humano virtuoso. Virtuoso, en virtud en griego, quiere decir excelencia. Los griegos entendían que aquello que es más, aquel elemento que está en potencia en el ser humano es la capacidad racional. La capacidad racional es lo que el ser humano tiene como característica más distintiva respecto al resto de la naturaleza, y es aquello que el ser humano necesita potenciar para convertirse en un ser humano excepcional. Ahora bien, entendían esta capacidad racional de una forma diferente a la que entendemos nosotros. Nosotros entendemos racional como la actividad de pensar, pero los griegos, junto con entender el pensar de esta manera, también estaban entendiendo el pensar como la capacidad de ser conscientes. Y de hecho, entendían que la capacidad de ser consciente está por encima de la capacidad de razonar. O dicho de otra manera, la capacidad de ser consciente es más importante que la capacidad de razonar. La capacidad de ser consciente es la capacidad que tenemos como seres humanos, de por un momento salir de mí mismo, convertirme en un observador y gracias a este pequeño gesto tener un espacio, distanciarme de mí mismo para observarme a mí o observar el mundo. Esta es la naturaleza esencial en el ser humano, la naturaleza que está en potencia en el ser humano y que necesitamos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Y eso es lo que nos llevará a poder descubrir dentro de nosotros esta experiencia de serenidad. Ahora bien, vivo en un mundo en que esta característica
de entenderme como alguien que tiene un potencial, el potencial de convertirse en alguien sereno, no está presente, ¿no? En mi día a día tiene tiene más espacio el empuje hacia el trabajo, el empuje hacia construir una vida material en la que muchas veces me olvido eh, de lo importante que es esta otra dimensión. Entonces, para los estoicos es importante darme cuenta de que empiezo con mucho ruido interno. Un ruido interno que tiene que ver con el conjunto de creencias con las que me he ido construyendo. A medida que nos vamos construyendo como personas, vamos recibiendo de nuestro entorno un conjunto de creencias, un conjunto de roles, un conjunto de visiones a partir de las cuales construimos una idea de mí y una idea de mundo. Por ejemplo, una idea que todos compartimos porque forma parte de nuestra herencia filosófica moderna es entender que el cuerpo, por ejemplo, es algo que es diferente de mi cabeza. El cuerpo es una máquina diferente de la mente. Eso es un legado de la modernidad, de Descartes, que quizás todos compartimos y que construye una experiencia. Por ejemplo, la experiencia de que en muchas ocasiones mi cuerpo lo vivo como algo extraño, no me identifico con mi cuerpo. No obstante, soy mi cuerpo, pero por la creencia moderna de la dualidad, eh, identifico en muchas ocasiones el cuerpo como algo ajeno a mí. Por tanto, somos construidos con un conjunto de creencias a través de las cuales interpretamos el mundo. Pero son creencias que tienen poco rigor filosófico, son creencias que más bien en realidad son prejuicios que tengo sobre el mundo. Por tanto, una primera tarea va a consistir en ser consciente de esas creencias a partir de las cuales interpreto el mundo. La creencia de que el cuerpo es algo diferente a la mente, la creencia, por ejemplo, de que tengo que ganarme la vida y por tanto tengo que trabajar para ganarme la vida, la creencia que puedo tener respecto a mí mismo de ser tímido o introvertido o de tener baja autoestima o una autoestima alta, un conjunto de creencias que tengo con las que interpreto el mundo. Lo primero es ocuparme de conocer. El famoso lema del templo de Delfos nos invita a ese trabajo de conocimiento, de autoconocimiento. Para hacer ese trabajo de autoconocimiento ya necesito utilizar esta capacidad de salir de mí mismo, esta capacidad de ser consciente, de convertirme en un observador de mí mismo. Gracias a esta capacidad salgo un momento, reconozco ciertas cosas, reconozco, por ejemplo, cuando me enfado por un motivo que en principio no lo identifico como lo suficientemente justificado para estar enfadado. Es decir, me doy cuenta de que en muchas situaciones reacciono de una forma automática, no libre, como si estuviera programado y que, por tanto, dejo de ser libre, ¿no? Entonces, gracias a esta tarea de poder salirme de mí, tengo capacidad de reconocer. Este ya es un gesto que si lo voy ejercitando día a día, puedo ir situándome más en un espacio intermedio. No vivo atrapado en el conjunto de interpretaciones y tampoco vivo completamente en el rol de observador, sino que vivo en una zona intermedia que me permite de vez en cuando salir de mí mismo, observarme, reconocer cosas, aprender, cuestionar y volver a la vida transformado. Ese es el trabajo estoico. El trabajo estoico es un viaje entre la capacidad de observar, reconocer, escucharme, poder cuestionar formas de comportamiento que tengo y poder volver a la vida, poder volver a mi día a día habiendo reconocido esas cosas y por tanto habiendo experimentado una cierta transformación. A medida que voy repitiendo eso, lo que voy teniendo es una experiencia de desafectación, una experiencia de mayor libertad. Me siento menos ligado a esas respuestas automáticas, a esas respuestas que me hacen reaccionar siempre de una manera determinada o de un conjunto de maneras determinadas. Por tanto, ya aquí hay un ejercicio interesante de hacer que consiste en irme colocando como observador. Y a medida que lo voy haciendo cada vez de una forma más repetida, voy también profundizando en la capacidad de escucha.
Yo siempre defiendo que la filosofía es un trabajo de aprendizaje a escuchar. La filosofía nos enseña a escuchar, pero para escuchar de una forma profunda tengo que poner en suspensión aquello que creo ser, aquel conjunto de interpretaciones a través de las que normalmente escucho el mundo. Por tanto, el trabajo hacia la serenidad es en realidad un trabajo de escucha interna en el que al principio aparece mucho ruido, pero que progresivamente se va desvaneciendo ese ruido y aparece algo que empieza a acompañarme de una forma cada vez más clara, que es la presencia, que es la conciencia, que es ese estar en el aquí y en el ahora, sin tanta interpretación mental, en el que tengo una experiencia de yo, aunque ese yo no soy ese yo pequeñito, ese yo egocéntrico, ese yo que interpreta, sino que contacto con un yo que, por decirlo de alguna manera, va más allá de mi yo egoico. Entonces, me gustaría hacer una pequeña práctica de escucha que nos permita colocarnos en esta actitud más consciente, más observadora y atendiendo a la escucha. Para ello te propongo que cierres los ojos. El hecho de cerrar los ojos te permite por un momento distanciarte del entorno y enfocar la mirada hacia adentro. Y fíjate que si pones la mirada hacia adentro, enseguida puedes preguntarte cómo te notas a nivel corporal, cómo te sientes a nivel corporal. Si te mantienes a la escucha, verás que enseguida el cuerpo sabe responder a la pregunta de si estás cómoda, cómodo o no. Y gracias a esa escucha, puedes ir colocándote corporalmente de una forma placentera. Por tanto, el hecho de cerrar los ojos y poner la atención en ti misma, en ti mismo, preguntándote cómo estás en el nivel más sencillo, en el nivel corporal, te puede permitir, si le vamos dejando un poco más de espacio, ir reconociendo tensiones corporales que quizás no necesitas mantener ahora. O, por ejemplo, te permite poder empezar a escuchar cómo respiras. Y buscar, a medida que escuchas cómo respiras, buscar esa respiración más placentera, más gustosa, que a la vez también será una respiración más profunda. Fíjate además que cuando empiezas a escucharte, y lo hacemos en el nivel más básico, en el nivel corporal, también aparece la experiencia de un acercarte a ti misma, a ti mismo. Gracias a la escucha me acerco a mí. Me puedo primeramente ocupar de un estar con un mayor placer y a la vez la experiencia de escucharme, la experiencia de observarme, también me permite sentirme más cercano a mí. Y gracias a esta cercanía experimento una cierta calidez, la calidez de el estar cercano, de la presencia. Probablemente
escuchándote corporalmente, también empezará a funcionar o empezarás a escuchar la cabeza. Recordándote conflictos, avanzándose en el tiempo o retrocediendo en el tiempo para representarte escenarios posibles o escenarios pasados. Y aquí te invito no tanto a seguir esos pensamientos, sino a reconocer las emociones que hay detrás de esos pensamientos. El miedo al conflicto, el miedo a la incertidumbre, el miedo al descontrol, la tristeza por algún evento pasado. Reconocer las emociones que hay detrás de los pensamientos, que aunque es algo más complejo que reconocer, que estar a la escucha corporal, permite aterrizar los pensamientos, permite reconocer que en muchas ocasiones pensamos para intentar resolver emociones. El trabajo que propongo es, de entrada, como una manera introductoria en este pequeño viaje de autoconocimiento, es reconocer las emociones. Y junto con el reconocimiento poder respirar esas emociones. Respirar el miedo, respirar la tristeza, respirar la rabia quizás. Y poder observar que mientras reconozco y respiro las emociones, las estoy pudiendo sostener sin solucionarlas. Si las puedo sostener, es porque por un momento dejo de huir de esas emociones a través del pensamiento y porque la manera de acercarme a esas emociones es sintiéndolas, colocándome como un observador. Gracias a ello puedo contactar con la capacidad de mantenerme sereno mientras a la vez experimento, vivo ciertas emociones, por tanto vivo mi propia vida. Y finalmente en este breve recorrido, en este breve viaje de escucha interna, vuelve a reconocer cómo notas el cuerpo.
si has vuelto a tensionar, si has perdido esa respiración más profunda, más gustosa. De tal forma que lo que me gustaría quizás transmitir de una forma más clara es que acercarnos al cuerpo, a experimentar, a notar el cuerpo, nos permite contactar con un camino muy fácil o más fácil, más sencillo, para acercarnos a la experiencia de un cierto bienestar, del gusto por el estar presentes, a partir del cual podemos despertar la serenidad que llevamos dentro. Finalmente decir que los estoicos, habiendo hecho este ejercicio que lo que busca es poder experimentar esta dimensión de serenidad que convocando al cuerpo, convocando la presencia aparece, los estoicos tienen 3 disciplinas, además de la del juicio, la de ocuparme de cómo pienso. Los estoicos tienen la disciplina del deseo, que es ocuparme de cómo deseo. Ocuparme de cómo deseo porque es importante responder a la pregunta ¿qué está bajo mi control y qué no? Los estoicos entenderán que nada del mundo está bajo mi control. El mundo tiene unas leyes sobre las que yo no puedo intervenir para modificar y llevarlas a mi terreno. De lo que sí me puedo ocupar es de mi actitud, es de mi forma de interpretar lo que me va pasando. No me puedo ocupar ni puedo controlar los acontecimientos, puedo ocuparme de cómo interpreto esos acontecimientos, por tanto puedo ocuparme de cómo deseo. Y los estoicos van a ejercitarnos a desear aquello que me pasa, desear aquello que me pasa. Quizás esto merecería de un mayor desarrollo, pero lo dejo con este eslogan que sé que también es provocativo, porque a veces nos pasan cosas que a bote pronto interpretamos como desfavorables o que nos hacen sufrir. Y una tercera disciplina es la disciplina de la acción, cómo comportarme en relación a las relaciones sociales y en relación a el modo de actuar en el mundo. Los estoicos entendían, parten de una cosmovisión muy similar a la que tienen a día de hoy los ecologistas. Entienden que el universo es un único organismo, que por tanto si el universo, todo el universo es un único organismo vivo, cada ser vivo que forma parte de este organismo primeramente está interconectado, es interdependiente, somos interdependientes los unos con los otros y somos hermanos o hermanas unas de otras. ¿Por qué? Porque venimos de un mismo lugar, ¿no? Somos hijos, hijas de este organismo. Entender el universo como un organismo vivo del que formamos parte predispone a los estoicos a entender que las relaciones tienen que estar mediadas por el principio de amabilidad, comportarnos por tanto de una forma amable. Aquí añadiría yo que tan amable necesito ser hacia afuera con los demás, como amable también necesito ser conmigo mismo, cuidadoso conmigo mismo, porque en muchas ocasiones me doy cuenta de que puedo ser amable con los demás, pero ser mi peor enemigo. Por tanto, esa amabilidad también la tengo que direccionar hacia mí. Bien, a grandes rasgos, estos son los 3 caminos del estoicismo que, como digo, tienen por finalidad la ataraxia. También tienen muy en cuenta el estoicismo el trabajo con la muerte, el famoso memento mori, recuerda que morirás. Ese es un trabajo importante para el estoicismo, el camino que permite entender la frase morir antes de morir, que es a la que nos abre
que nos abre esta puerta, nos abre a la dimensión contemplativa. Bien, un placer haber compartido esta pequeña pincelada con el estoicismo y nada, invitaros si estáis interesados en indagar más, ya sea por textos propiamente estoicos, recomiendo en este caso quizás las meditaciones de Marco Aurelio, o por las redes de Kurasui, que también vamos ofreciendo contenido relacionado con la escuela estoica. Un abrazo. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio. Suscríbete, dale like y compártelo. Así nos das una mano para seguir llegando a más personas que, como tú, están buscando sentirse mejor, y también apoyas al trabajo honesto y generoso de todos los expertos que hacen posible este espacio con tanto corazón.